En primavera, los jardines crecen y florecen, pero también atraen una serie de sucesos indeseados. Por eso hoy vamos a ver 5 acciones para cuidar un jardín de malezas y plagas. Comenzamos con la primera acción, que es desmalezar, y para eso tenemos que identificar cuán expandidos están los brotes en el jardín. Si tenemos solo algunos brotes, se deben quitar de raíz y con la mayor inmediatez posible, para evitar que se expandan. Si en cambio el patio presenta un crecimiento descontrolado de maleza, este se debe atacar con desbrozadora, un trabajo más rápido y directo que permite limpiar toda la zona afectada. La segunda acción que se puede realizar es la aplicación de herbicidas post-emergentes. Es otra manera de atacar las malezas, en este caso de forma química, sobre terrenos que estén mayoritariamente cubiertos por malas hierbas. Se hace la mezcla respetando las proporciones de químico y agua que nos dice el fabricante y se vierte en un aspersor. Se aplica directamente en la maleza. Procure estar cubierto con mascarilla y lentes al aplicarlo. Luego de aplicar, se debe mantener seco el jardín por algunos días. No se debe regar y revise que no hayan lluvias pronosticadas, salvo que sea un producto que resista el agua. Si desea mantener sin aplicar una zona de pasto del jardín, cúbrala con la lona plástica para asegurarse que no reciba el herbicida. Todavía nos quedan 3 acciones por revisar, pero tengo un dato extra que estoy seguro les va a servir. La app de Sodimac tiene las mejores funciones para los especialistas. Por ejemplo, cuando seleccione el producto que necesita, tendrá la función Tienda con Stock, que le mostrará las unidades disponibles. Así, ahorra tiempo y hace una cotización anticipada. Definitivamente la mejor app, fácil y rápida. Bien, la tercera acción es controlar las plagas. Un jardín puede estar infectado con plagas, tanto en el pasto como en las plantas. Es muy importante identificar el tipo de plaga para buscar luego la solución. Estas son las más comunes. En el pasto, larvas de escarabajos, chinches, gusanos tejedores, entre otros. Y en las plantas es común ver pulgones o escamas. En este caso, veremos cómo atacar escamas y pulgones con dimetoato. Se mezclan 10 cc en un litro de agua en un aspersor. Y se rocía directamente en las hojas de la planta afectada, por ambos lados. Perfecto. La cuarta acción es fertilizar el pasto. Ya atacados los principales problemas de nuestro jardín, necesitamos que el pasto crezca bien, sano y abundante para reducir el espacio y las posibilidades que aparezca la maleza. Para eso se debe aplicar un fertilizante que tenga nitrógeno para el crecimiento, fósforo para las raíces y potasio para la absorción de nitrógeno. Estos 3 elementos son muy importantes porque muchas veces no se encuentran en la tierra. A considerar, la aplicación de fertilizante se debería hacer una vez al año para asegurarse de que crezca fuerte, sano y verde. Durante el año se debe cortar y regar constantemente para que se mantenga en las mejores condiciones y pueda resistir a los embates. Muy bien, ya con nuestras plantas y pasto sano, siempre es bueno plantearse la opción de cambiar el pasto por piedras o mulch. Como hemos visto, el cuidado del pasto requiere de bastante trabajo y además de un alto consumo de agua, por lo que cada vez se ve con mejores ojos reducir los espacios de pasto del patio, cambiándolos por jardines secos. Una buena idea es hacer jardines secos en las zonas que ya sabemos que el pasto tiene dificultades para crecer. Le llega poca luz solar, constante aparición de maleza o demasiado tránsito sobre él. Y entonces, ¿cómo se hace este jardín seco? En este caso, cambiaremos esta mezcla de pasto con maleza por mulch. Una vez pensada la zona a transformar, se quita todo el pasto que hay en ella y se baja el nivel de la tierra. Sobre el espacio se coloca la tela geotextil, la de color blanco, y sobre ella la tela antimaleza, la de color negro. Ambas se afirman con estacas. Y ya se puede cubrir con mulch, grava u otro tipo de piedras. Perfecto, un trabajo simple y muy eficiente. Y así completamos 5 acciones que permiten cuidar, proteger y embellecer un jardín. ¿Y usted, qué otras estrategias tiene para cuidar un jardín? Escríbanos en cualquiera de nuestras redes, Instagram, Facebook o YouTube, para hacer crecer nuestra comunidad de maestros. No olvide que todos los materiales usados en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video y también en cualquiera de nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Y suscríbase a nuestro canal para que siga aprendiendo con nosotros. Nos vemos en un próximo Taller del Especialista.